Por tu voluntad, por tu misericordia, estamos en este lugar, Señor mío. Bendito Dios, para dar, Señor, gloria y honra, para conocer, Señor mío, que tú solamente eres, Señor mío, el autor de nuestras vidas, el autor de nuestra salvación, de nuestra redención. Bendito Dios, confiamos en ti, Señor. Esperamos en ti, bendito Padre. Ahora, Señor mío, abre nuestras vidas, nuestros corazones. Abre, Señor mío, ese deseo, Señor, de querer tu palabra, Señor mío, esta mañana, Señor. Como dice, Señor, tu Hijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra santa, Señor. Gracias, Señor, esta mañana. Bendito Dios, tú instrúyanos, equípanos, Señor, para que podamos ser mejores como tú quieres, Señor. Oh, Señor mío, tú escucha nuestra petición, Señor mío. Solo la palabra, Señor, para nosotros es consuelo, Señor. Estamos afligidos, quebrantados, Señor. Tenemos problemas, Señor mío. Pero, Señor mío, confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Y háblanos tú, Señor. Háblanos por tu siervo. Oh, Señor mío, bendito Dios, acuérdate de todos tus siervos, de todos los predicadores y ministerios de alabanza, Señor. Acuérdate, Señor. Bendito Dios. Ten misericordia. Enséñanos tu palabra, Señor. Oh, Señor mío, escribe en nuestros corazones, Señor, como dice la palabra. Ya no los hablaré, sino voy a escribir en sus corazones. Está escrito, Señor. Hazlo, bendito Padre. Escribe en nuestras vidas, Señor, tu palabra, para que, Señor, en el día malo, en el día difícil, podamos seguir glorificando tu nombre, Señor, porque eres un Dios merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Bendito Dios. A ti sea la gloria y la honra, bendito Padre. Te lo pedimos, Señor, todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Así sea. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, pónganse cómodos. Aquí está nuestro expositor, nuestro hermano Gregorio. Vamos a escuchar la palabra del Señor, el pan espiritual. Hermano, misericordia, paz y amor os sea multiplicado. Hermano. Apágame. Buenos días a todos, amados hermanos. Nos saludaremos esta mañana. Misericordia, paz y amor el Señor multiplique. Amén. Y a los que están mirando la transmisión también, sea de noche, de día, en la mañana, la madrugada, misericordia, paz y amor el Señor multiplique en sus corazones. ¿Por qué no mandamos un saludo a los que están mirando la transmisión por internet? Levanten sus manos. En el auditorio número 2 también podemos alabar a Cristo con nuestras palmas. Gloria a Dios. Hay muchos hermanos que nos están siguiendo por las redes. Amén. Quiero esta mañana compartir con ustedes la tercera parte del tema Israel, un pueblo especial de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer el verso 3. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. La manera correcta de pronunciar es primera a los tesalonicenses, no primera de Tesalonicenses. Cuando alguien dice primera de Tesalonicenses es como si
los hermanos hubieran escrito una carta a Pablo. Sin embargo, Pablo es quien escribe a los hermanos, ¿no ve, hermanos? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Primera a los tesalonicenses o primera de tesalonicenses? Un poquito más fuerte. A los tesalonicenses, ¿no ve? Capítulo 5, verso 3. Entramos en la lectura. ¿Qué dice el texto, por favor? Escrito está que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Israel es un pueblo especial de Dios. Su supervivencia, su volver a nacer como nación, su permanencia en la historia nos demuestra que hay un Dios todopoderoso detrás de ellos, manteniéndolos con vida. Una pregunta para el día de hoy es, ¿llegará la paz a Jerusalén? Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Algún momento en la historia Israel alcanzará paz? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La respuesta a esta pregunta sería sí. Israel tendrá paz, pero experimentará dos tipos de paz. Una temporal y otra eterna. Una paz temporal, que dentro de poco va a comenzar esto cuando las profecías nos dicen el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se manifieste y confirme un pacto allá en Medio Oriente, en Jerusalén. Es un tiempo de paz momentáneo. Pero la paz duradera, la paz firme, perdurable, será cuando Cristo vuelva con su iglesia en la segunda venida a Israel al Monte de los Olivos. ¿Recuerdan eso, hermanos? Entonces, ¿llegará la paz a Jerusalén? Sí. Primero una temporal y luego una eterna. Al momento que en esta hora estamos realizando este estudio, allá en Medio Oriente los problemas para negociar la paz no se han podido dar en un 100%. Hay problemas entre el gobierno del Estado de Israel con los palestinos, hay enemigos que han declarado la guerra a Israel como Irán, el mundo musulmán. Hace horas atrás Irán ha hecho ensayos de misiles demostrando su poder militar para con Israel, indicando que ellos van a borrar a Israel del mapa. Los desarrollos políticos pueden cambiar de la noche a la mañana, pero Israel está esperando paz y seguridad. Y no importa a qué precio, si la tierra hay que entregar por paz, hay que hacerlo. Y todo esto nos lleva a esa pregunta que hice. ¿Habrá paz en Israel? Sí, una momentánea y otra con Cristo en la segunda venida, eterna. Amén, hermanos. Por eso, cuando exista paz allá en Jerusalén, la temporal, será eso una confirmación de un pacto que las profecías anuncian en el Antiguo Testamento. Pero la verdadera paz vendrá solo con Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Uno de los títulos del Señor Jesucristo es Príncipe de Paz. Entonces Cristo es quien da paz y cuando Él da paz nadie puede quitarlo. Amén, hermanos. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No solo nos da, nos deja. Eso quiere decir que Él garantiza la paz en nuestras vidas. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, verso 3, en otra versión, dice lo siguiente, Biblia al día, vamos a escuchar, escuchen atento a la lectura, ¿qué dice? Escrito está, cuando la gente ande diciendo que todo marcha perfectamente bien, que tenemos paz y seguridad, entonces de repente les sobrevendrá la destrucción. Será tan repentino como los dolores de la que va a tener un hijo, nadie podrá escapar porque no habrá dónde esconderse. Ahora les pregunto, ¿este texto se refiere a la paz momentánea o a la paz eterna que Cristo va a traer? A la paz momentánea, cuando la gente ande diciendo todo marcha perfectamente bien, tenemos paz y seguridad. Esas dos cosas busca Israel. Esas dos cosas busca el ser humano. Quiere vivir en paz y quiere estar seguro.
Entonces, dice la Biblia, sobre ellos destrucción repentina vendrá como una mujer embarazada que le toca dar la luz. Cuando dice paz y seguridad, es una frase profética. Esa frase está en boca de políticos, economistas, está, podríamos decir, en la boca de muchos hombres prominentes que manejan un país como Estados Unidos, como China, como Rusia. Esa frase, paz y seguridad, está en boca de muchos gobernantes del mundo. ¿Por qué? Porque es profética. Ahora, para comprender por qué Pablo dice que la gente dirá paz y seguridad, tenemos que retroceder unos versos antes y vamos a agarrar el contexto para entender por qué dice el apóstol Pablo, la gente va a estar diciendo paz y seguridad. Vamos a retroceder al verso 1, 1 Tesalonicenses 5:1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Escrito está, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Con qué palabra comienza este verso? Pero, ¿qué es pero? ¿Pero qué es? Pero es pero. ¿Qué es pero? ¿Alguien ha ido al colegio en gramática? ¿Pero qué significa? Pero en gramática es un adversativo, es una conjunción adversativa. Es como para entender, dijera, pero es voltear la tortilla, ¿no? Dice alguien una cosa, pero, o sea, lo voltea la tortilla. Pablo comienza con esa palabra, pero. La expresión pero, Pablo usa con frecuencia en sus escritos para señalar un cambio de tema. Un cambio de tema. Está volteando la tortilla. ¿Cuál es el tema que está cambiando y está tocando? ¿Cuál es el anterior tema que él habló? Si seguimos retrocediendo, en 1 Tesalonicenses 4, verso 18, 17, 16, 15, 14, 13, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Del arrebatamiento de la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 13, ¿no ves? Si me está siguiendo, 4:13, ¿no? Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, ¿no ve? Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, ni os entristezcáis como los que no tienen esperanza. A ver, voy a pedir este texto que me lo lea, 1 Tesalonicenses 4:13. Escrito está, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los hermanos que reciben esta carta tenían muchas preguntas. Y una de esas preguntas sobre los últimos tiempos era, ¿qué va a pasar con los que han muerto creyendo en Cristo? ¿Qué va a suceder con ellos? Entonces Pablo responde y dice, hermanos, no ignoren esto. Los que han muerto en Cristo, ellos van a volver a resucitar. Pero si se trata ahora de ponerse triste, no es prohibido, colóquense triste, dice. Pero separa y habla de dos grupos. No como los otros que no tienen salvación, se ponen tristes, no como ellos. Ustedes produzcan una tristeza con gratitud, con amor, de que Cristo ha prestado la vida a estos hermanos y están en su presencia. ¿Un cristiano cuando muere puede ponerse triste o no? Prohibido es, ¿no ve, hermanos? Entre el mandamiento donde dice, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran, ¿dónde quedaría? Tú no puedes ponerte triste como aquellos que han muerto sin salvación. Los que mueren sin salvación, sus familiares, ¿cómo se ponen tristes? Se jalan el cabello, echan la culpa al médico, se ha muerto en un accidente atropellado al conductor, se ha muerto en una cirugía en el hospital, al médico echan la culpa al diablo, por último echan la culpa a Dios. No como ellos, no se pongan tristes como ellos, dice. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como ellos, que no tienen esperanza. Entonces el cristiano, cuando un hermano en Cristo muere, el hermano puede ponerse triste, con esperanza, porque un día nos vamos a reunir, ¿o no, hermanos? ¿No ve? Esta nueva cepa del virus, coronavirus, el COVID-19, está cobrando sus víctimas. Es tan agresivo que en 5 días destroza el organismo. Eso está llevando a reflexionar a mucha gente. Entonces, cuando alguien muere en la familia, puede ponerse triste, pero no como ese grupo que no conoce a Cristo, sino como los que conocemos a Cristo,
porque un día nos vamos a reunir con ellos. ¿O no, hermanos? ¿No ve? Entonces, los hermanos tenían muchas preguntas. ¿Y qué va a pasar? ¿Ellos no van a entrar al milenio? ¿Ellos no van a ser parte del gobierno mesiánico? Entonces Pablo les responde, número 1, si muere alguien en la iglesia, pónganse tristes, pero no como el otro grupo, sino como aquellos que tienen esperanza. Si Jesús murió y resucitó, dice el verso siguiente, así también traerá a los que han muerto, dice. O sea, los que han muerto van a volver con Cristo. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Y ellos desean encontrarse con nosotros. Parece que nosotros no deseamos encontrarnos con ellos. Tiene que haber mutuo acuerdo. Yo quiero encontrarme con los que han partido a la presencia del Señor. Y los que están con el Señor desean encontrarse también con nosotros, ¿no? Ese día va a haber una verdadera reunión de todos los santos. Ese día de verdad va a ser todos los santos, hermano. ¿Entienden lo que les digo? Entonces Pablo dice, acerca de los tiempos, volviendo al verso 1 de 1 Tesalonicenses, ese pero está mostrando un cambio de tema. Pablo estaba hablando del arrebatamiento, de los muertos en Cristo, resucitarán, luego nosotros los que quedamos vivos seremos arrebatados. Pablo llega al capítulo 5, cambia de tema y comienza a decir, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Está haciendo un cambio de tema, ¿no ve, hermanos? ¿Se dan cuenta ahora? Está haciendo, la tortilla está volteando. Ahora, en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, él habla del juicio sobre los no creyentes en el tiempo del día del Señor. Estos hermanos a los que Pablo se dirige, tesalonicenses, donde esta región vivía había una iglesia, y a estos hermanos se dirige, ellos pensaban que ya el tiempo de la tribulación había comenzado. Esa era otra pregunta que tenían. Ya estamos en el tiempo de la tribulación. Y Pablo dice, no, la tribulación no es para la iglesia, es para los no creyentes el día del Señor. Nosotros en Cristo ninguna condenación ya tenemos. Amén, hermanos. Cristo al morir en la cruz nos salvó de la condenación mayor, la condenación eterna. Pero también en la cruz nos salvó de los juicios que van a venir dentro de poco, en unos años. Cristo hizo una obra completa. No es que te salvó de la condenación eterna y vos tienes que pasar el tiempo de la tribulación. No, hermano, aún nos salvó de la condenación eterna y de la tribulación venidera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ya? Entonces, Pablo les responde, hermanos, ese tiempo no es para la iglesia, es para los no creyentes. ¿Cómo sabemos esto? El verso 2 de 1 Tesalonicenses 5 dice lo siguiente, por favor leamos. Escrito está, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Les pregunto, ¿qué cosa vendrá como ladrón en la noche? ¿El Señor vendrá como ladrón en la noche o el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Antes de responder, a veces rápido queremos contestar. Fíjense bien el texto, ¿qué dice? ¿Dice que viene el Señor como ladrón en la noche en este texto o dice el día del Señor? ¿Perdón? Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué cosa? Vendrá así como ladrón en la noche. Ya. ¿Qué cosa vendrá como ladrón en la noche? El día del Señor, no el Señor. En este texto, en otros textos habla que Cristo vendrá como ladrón, pero en este texto dice que el día del Señor vendrá como ladrón. Ahora, mirando el verso 1 y el 2, lo vamos a juntar para sacar el jugo. En el verso 1 dice, pero acerca de los tiempos, subraya esa palabra en su Biblia, y de las ocasiones, subraya esa palabra ocasiones, y luego dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la pregunta aquí es, cuando Pablo dice tiempos y ocasiones, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Tiempos y ocasiones. Entonces, ¿qué hacemos aquí para estudiar, hermanos? Leemos la Reina Valera 60 y luego acudimos a otras versiones, ¿o no, hermanos? ¿No ve? Y sacamos el jugo al texto. Para entender 1 Tesalonicenses 5:1, tiempos y ocasiones, vamos a pedir que lea otra versión, palabra de Dios para todos. Escuchen lo que dice aquí. Escrito está, hermanos, no necesitamos escribirles nada sobre días y fechas. Ya, ocasiones, tiempos y ocasiones, ¿a qué se refiere?
a días y fechas. Pablo en otras palabras está diciendo, ustedes no busquen fechas, no pongan fechas al regreso de Cristo. Hermanos, ustedes no necesitan eso, dice. No caigan en eso. La palabra tiempos en el griego de aquí, en 1 Tesalonicenses 5:1, es cronos, de donde viene al castellano la palabra cronómetro. Tu celular tiene cronómetro, ¿no ve? Temporizador, ¿sí? ¿Entienden eso? Y la palabra ocasiones, en el mismo idioma del Nuevo Testamento, es el original kairos, que se refiere en un sentido general a los últimos tiempos. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, los últimos tiempos no es propiedad de la iglesia. La iglesia no debe estar buscando fechas sobre cuándo será el fin del mundo o la fecha en que volverá, en qué fecha regresará Jesús a la tierra. Hermanos, no hagan eso, no es tarea de ustedes, dice. Con eso no está diciendo Pablo que no atendamos a las señales, debemos atender a las señales, pero no podemos usar las señales para colocar fechas. Eso es prohibido, hermano, no le toca a la iglesia. Si alguien dice, el arrebatamiento va a ser 2021, 2022, 2023, 2024, una cosa que en la historia de la iglesia se aprende es que siempre se han equivocado y se van a volver a equivocar. Así mucho que diga, soy espiritual, Dios me ha revelado, he entrado un tiempo de ayuno de 40 días y 40 años, Dios me ha hablado por su espíritu, esta fecha va a suceder, se va a equivocar, porque Pablo dice aquí, fechas y ocasiones, tiempos y ocasiones, no es propiedad de la iglesia, no les toca a ustedes usar eso para buscar una fecha. ¿No ve, hermanos? ¿Están entendiendo? ¿Ya? Fechas, días, tiempos y ocasiones no es propiedad de la iglesia. Nosotros no podemos decir el año 2030 va a ser el fin del mundo. No, no podemos. Si hacemos eso nos constituimos en falsos profetas, falsos maestros. ¿A quiénes pertenece tiempos y ocasiones? Entonces, si no es para la iglesia, aquí entramos en materia. A Israel y a los gentiles. Israel y a los gentiles. La cronología de los eventos no son para la iglesia, sino para Israel y las naciones gentiles. Cuando Pablo dice tiempos, se refiere al tiempo cronológico y al tiempo del reloj o el calendario escatológico de Dios. Y cuando dice ocasiones, se ve el tiempo en términos de temporadas, eras o acontecimientos. Tomando en junto esto, Pablo a los hermanos está diciendo lo siguiente. Ellos tenían curiosidad por los periodos de tiempo en que ocurrirían estos sucesos finales. Estaban preocupados porque pudieran haberse perdido el arrebatamiento y estaban o estuvieran en el día del Señor. Y Pablo le dice, hermanos, ¿por qué ustedes están queriendo averiguar la fecha? Eso no es tarea de ustedes, no es de ustedes. No tengo necesidad de escribirles de esas cosas, dice Pablo. Por eso, ¿ahora entienden, hermano? Por eso no tengo necesidad. Ustedes saben perfectamente, esto primero va a pasar, esto, pero no usen eso para colocar una fecha. No usen eso, está diciendo. Muy bien, vamos a acompañar esta parte con otro texto. Cuando el Señor Jesús murió, ¿qué día resucitó? Al tercer día, no domingo, ¿no ve? Al tercer día, o en algún texto dice domingo. Ese es un desafío grande, ¿no ve? Todos los textos dicen al tercer día. Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre será muerto y se levantará, no el domingo, al tercer día, dice. Ya, otro día vamos a hablar de eso, pero vamos a este texto, Hechos capítulo 1, versos 6 a 7. Mira lo que dice aquí. El Señor Jesús muere, resucita al tercer día, sube al Padre, se presenta como sacrificio vivo, vuelve a bajar a la tierra y 40 días está caminando en la tierra. Y en Hechos 1, versos 6 al 7, los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino en este tiempo a Israel? ¿Y qué les contesta Jesús? Vamos a leer, por favor, Hechos 1, 6 al 7. Escrito está. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Parecido a 1 Tesalonicenses 5:1, ¿no ve? Pero con respecto a la venida, 1 Tesalonicenses dice, los tiempos y ocasiones no tengo necesidad de escribir. Jesús a los discípulos, ¿qué contesta? No os toca.
a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O como Pablo dijo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Los discípulos querían pues que Jesús, ya has muerto, tú eres el Cristo. Ahora te toca tomar el mando de Israel. Israel tiene que volver a ser restaurado en su gobierno, en su reino. Y Jesús les dice, ¿así ustedes piensan? Todavía no es el tiempo. El reino se pospone. Primero la iglesia tiene que ocupar su espacio. Y luego de eso va a empezar el reino de Israel. Por eso Jesús les dijo, no os toca a ustedes meter sus narices en esos asuntos. Solo el Padre decide cuándo hacer las cosas. Pero ellos querían ya. Por favor, Jesús, comienza a reinar. Mira, Roma nos esté oprimiendo con los impuestos. Ya comienza a tomar autoridad. Ya has hecho milagros, has muerto, has resucitado al tercer día, has demostrado que eres el Mesías. Y Jesús les dice, ustedes no son nadie para ordenar al Señor. El Padre va a decir cuándo. Ahora a ustedes les toca recibir poder e ir a predicar desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el último rincón del mundo. Empezó el tiempo de la iglesia, la dispensación de la gracia. Y eso va a terminar con el arrebatamiento. Y Dios va a volver a tratar con Israel hasta la segunda venida. Y ahí empezará el reino que tanto Israel está esperando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ya? Los tesalonicenses no necesitaban saber la fecha de cuándo llegaría el día del Señor. Ya sabían todo lo que tenían que saber. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quería Pablo? ¿Por qué Dios no quería que los hermanos sepan la fecha? ¿Por qué Dios no habrá colocado la fecha en su palabra? No voy a volver 2030, 2035, 2045, 2070. ¿Por qué? ¿Por qué no colocó? Uno dice para que nos preparemos. ¿Para qué más? Es como esta pregunta, ¿por qué Dios no dejó, Cristo no dejó en la Biblia su retrato? Para saber si tenía cejas gruesas, tenía labios gruesos. ¿Por qué no dejó un retrato Jesús de su cara en la Biblia? ¿Por qué no? Porque si Jesús hubiera dejado un retrato de su cara en la Biblia, nosotros más hubiéramos adorado ese retrato que a su persona. ¿Sí o no, no? Eso dicen. Eso es. ¿Es verdad o no es verdad así? Si Jesús hubiera dejado su retrato, más al retrato hubiéramos adorado que a la persona misma de Cristo. ¿Sí o no? Eso pasa en el catolicismo romano, ¿no ve? Así eran los santos, así era Pedro, así era María. Más adoran el retrato que a la misma persona respeto no dan. ¿No ve, hermanos? ¿O no entienden lo que digo? Por ese motivo Jesús no dejó su fotografía, ¿no? No dejó su perfil para que entiendan algunos así. ¿Por qué no dejó una fecha diciendo tal año voy a volver? Porque si Cristo hubiera dejado una fecha ya no velaríamos. ¿De qué sirve velar si vos sabes la fecha? Cristo va a volver 2030. ¿Y qué estás haciendo? Estoy velando y orando en todo tiempo. ¿Pero para qué velas si ya sabes? Por ese motivo no dejó fecha para el día del Señor o el regreso, en el arrebatamiento por su iglesia. Porque la iglesia viviría un libertinaje. Y así siempre es, hermano. Los lugares donde dicen tal fecha va a suceder, tal fecha, viven en libertinaje. Porque ya saben ellos, 2030, el 2029, a la medianoche, 5 minutos antes me arrepiento y el 2030 me voy con Cristo así. No tiene sentido, ¿no ve? Por eso no dejó el Señor la fecha, ni la iglesia tiene que estar averiguando fechas de saber cuándo es el día del Señor. Eso provocaría indiferencia espiritual o pánico si venía pronto. Ya no estaría usted preparándose espiritualmente para el regreso de Cristo. Por eso no hay una fecha en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que vivamos constantemente orando y velando, anhelando, amando y esperando el regreso de Cristo. ¿Sí o no, hermano? No solo hay que esperar a Cristo, hay que amar su regreso. Una cosa es espero y otra cosa es amar que Él vuelva. ¿Cuántos aman el regreso de Cristo? Amén.
La iglesia está esperando a una persona, no está esperando tiempos y ocasiones. Nosotros esperamos a Jesús, el Señor, en el arrebatamiento. No estamos esperando la tribulación. Hace horas atrás, Estados Unidos ha desplegado miles de militares en Washington que están durmiendo alrededor del Capitolio, la Casa Blanca. Se cree que dentro de unas semanas puede desatarse en el país norteamericano una guerra civil. Y eso afectaría con proporciones grandes a las naciones, América Latina, Europa. Hay una pugna. Donald Trump dice hay fraude en las elecciones que han hecho. China ha metido sus narices y ha dado una lista de empresas, me salen de este país enseguida. Y China ha dicho, no salimos, porque eso sería como declararnos la guerra. Oye, hermano, este año va a estar caliente, hermano, las cosas. ¿Qué año estamos? 2021, después de Cristo, ¿no ve, hermanos? A nosotros no nos toca investigar los tiempos y las ocasiones, a nosotros nos toca esperar a Cristo. Amén, hermanos. Esas noticias les aviso, hablo, porque estoy atento, pero no uso las noticias para decir tal fecha va a volver, tal fecha va a regresar. Ahí yo me volvería un falso profeta. ¿Se da cuenta, hermano? Esa es la gran diferencia, ¿ya? Con todo esto, no queremos decir que no debemos estar atentos a las señales. La iglesia, el cuerpo de Cristo, sí debe estar atento a las señales, pero no debe usar las señales para colocar fechas al regreso de Cristo o a los eventos proféticos. No debemos caer, escuche esto y si quiere anote, no debemos caer en una cronomanía. Cronomanía quiere decir manía, ¿esa palabra entienden? Manía, o sea, le gusta incurrir, ¿no? Es un maniático, viene de ahí esa palabra. No debemos caer en la cronomanía, en colocar fechas de esto va a suceder tanto, tanto así. Por eso algunos de ustedes que estaban en esas congregaciones de antes, Cristo viene, colocaban fechas, ¿no ve? El día 1200 tanto va a suceder esto, el día 1300 tanto va a suceder esto, el día... No se trata de eso. Pablo dice, ustedes no es su tarea eso. Su tarea es conocer a Cristo, esperar a Cristo y amar el regreso de Cristo. ¿O no, hermanos? ¿No ve? Entonces no caigan en la cronomanía. Cronomanía. Estar buscando colocar fechas. En 1 Tesalonicenses el verso 12 lo leo, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así vendrá como ladrón en la noche. Esa palabra perfectamente, en 1 Tesalonicenses 5:2, en el idioma griego es akribos. Esto es investigación cuidadosa, precisa y concienzuda. Los tesalonicenses tenían la seguridad de que el día del Señor llegaría inesperadamente como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Ahora, un poquito hablemos de esto. ¿Qué es el día del Señor? Porque Pablo dice aquí, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? Día del Señor es el otro nombre para la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Es los 7 años que falta de las 70 semanas de Daniel. ¿Estamos entendiendo, hermano? El día del Señor es el nombre o sinónimo del tiempo de la tribulación. Ahora vamos a revisar algunos textos donde habla del día del Señor y vamos a ver eso. Por ejemplo, fíjese este pasaje que vamos a citar. Isaías capítulo 2, verso 12. Señalamos con algo 1 Tesalonicenses 5 y vamos a Isaías capítulo 2, verso 12. Por favor, leemos si lo tenemos. Escrito está, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. ¿Qué cosa vendrá? Sobre todo orgulloso, dice. Isaías 2:12, porque día de Jehová vendrá de los ejércitos, sobre todo orgulloso, soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? El que se enorgullece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces el día del Señor, el tiempo de juicio es para todos aquellos orgullosos. Uno, ¿por qué no quiere venir a Cristo? Por orgullo. ¿Por qué es orgulloso?
Para venir a Cristo tienes que ser humilde. Cuando se te dice, vamos a la iglesia a estudiar, hay un lugar que están enseñando así, no, ¿qué cosa? ¿Acaso soy malo? ¿Cara de malo me has visto? Aquel vecino número 75, ese es malo, a él anda a hablarle así. Entonces, la gente que rechaza a Cristo es orgullosa. Sobre ellos vendrá el día de Jehová, sobre todo altivo, sobre todo orgulloso, y será aplastado, dice. Entonces es un tiempo de juicio, ¿sí o no? El día del Señor. Es un tiempo de juicio. Vamos a otro texto. Joel 1:15. Joel 1:15. Buscaremos el texto y vamos a pedir que lo leas. Repito, Joel 1 en su verso 15. Escrito está: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y aquí está con signo de admiración en tu Biblia. Ay del día, dice. Porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No es un día entonces alegre, no es como aquí en la tierra decimos el día feliz, así no. Ay del día, dice Joel, es un día que el Todopoderoso vendrá con destrucción. Vamos a otro texto. Amós 5:18. ¿Será bueno desear el día del Señor o será malo? Vamos a ver Amós capítulo 5 en su verso 18. Espero que tu Biblia tenga Amós. Por si acaso no está después de Apocalipsis, hermano. Amós. Busque 5:18 de Amós. ¿Qué dice? Escrito está: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Cómo será? ¿Cómo será ese día? Será de tinieblas y no de luz. Siga leyendo. ¿Cómo el qué? Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le mordiere una culebra. ¿No será? ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿Cómo es eso? Oscuridad que no tiene resplandor. Es un día grave, ¿no ve, hermanos? Amós 5:18 hasta el verso 20. No es un día normal como nosotros 24 horas el día conocemos. Amós pregunta diciendo: del día, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Dice. Muchos quieren averiguar cuándo va a comenzar esto, cuándo aquello. Amós les dice: ¿para qué quieres eso? Es un día de huascazo, es un día de juicio, es un día de destrucción. No habrá luz, será tinieblas. Es como el que huye, dice el verso 19, de delante del león y se encuentra con el oso. Imagínense eso. Escapar del león. Estás escapando, pero en el otro lado está el oso. ¿Qué vas a hacer, hermano? No hay escapatoria, por eso Pablo dice, no escaparán. En 1 Tesalonicenses 5 hemos leído. Entonces, ¿el día del Señor es un día feliz o es un día de juicio? Un día de juicio. Añadiremos otro texto más. Sofonías, capítulo 1, y vamos a buscar el verso 7. Sofonías, 1:17, no 1:7, 1:17. Escuchemos el texto, por favor. Escrito está: y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo. Wow. Siga. ¿Y su carne? Y su carne como estiércol. Todo esto, ¿cuándo va a pasar? Retrocedemos al verso 14 de Sofonías 1. Hemos leído el 17, retrocedamos al 14. ¿Cuándo va a suceder que van a andar los hombres como ciegos? Y su sangre será derramada como polvo y su carne será como estiércol. ¿Cuándo va a pasar eso? Verso 14. Escrito está: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. ¿Quién va a gritar ahí, dice? Ya ahí vamos a ver si hay verdaderos Rambos, todo para... A ver, los valientes que griten, Dios dice. A ver, en ese tiempo que aguanten, dice. Siga leyendo. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento.
día de trompeta, de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como, ¿qué dice? Como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo. ¿Cómo puede ser eso? Que la sangre sea derramada como polvo. ¿Cómo? ¿Conocen ustedes el talco? ¿Sí? Algunos lo ponen en los bebés, otros en la planta de los pies se colocan, ¿no ve? Y otros en la cara se colocan. Así. ¿Ya? El talco es un polvo bien fino, ¿sí o no, hermano? La Biblia está diciendo, en ese tiempo del día de Jehová, el día del Señor, la sangre de los seres humanos como talco será derramado, dice. Yo me puse a pensar varias veces en esto. ¿Cómo puede llegar a suceder esto? ¿Sabes, hermano, hermana? Esto posiblemente sea el efecto de un arma tecnológico militar. Un rayo disparado de un arma que al ser humano lo reduzca en polvo. Y Sofonías hace miles de años está anticipando esta tecnología. No sé qué armas serán, pero me parece que los militares ya tienen muchas armas de pulso magnético, electromagnético, y tienen armas que la materia del ser humano lo pueden reducir en cenizas. Y Sofonías ya está hablando hace miles de años de esto. Su carne será como estiércol. ¿Estiércol qué es, hermanos? Excremento. O sea que la gente que va a morir en ese día de Jehová, su cuerpo será botado como basura. Y parece que en nuestros días ya está sucediendo eso, hermano. La gente que muere del COVID, no lo quieren enterrar. Del COVID-19, cuando uno fallece, no lo quieren sepultar. Lo tiran al basurero como algo inservible. Dios nos está mostrando que ese día, el día de Jehová, está pronto a venir, pero no va a venir con aviso. De repente va a empezar. Y antes de ese día grande, viene otro día, el día del arrebatamiento, en el cual seremos trasladados a nuestra morada celestial. Amén, hermanos. Gloria a Cristo. Jesús, ¿cómo lo llamó a este día? En Mateo 24, 21. ¿Cómo lo llamó el Señor Jesús en el sermón profético? Mateo 24, verso 21. Escrito está, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínense eso. ¿Qué cosa habrá? ¿Gran avivamiento? No, gran tribulación. No ha habido desde que el hombre existe, ni la habrá después, un tiempo único de sufrimiento. La humanidad se dirige sin lugar a dudas a esa época. Pero Dios dice, no va a venir con aviso, va a venir repentinamente. Pero para saber eso, ¿cuándo va a ser? La gente estará diciendo, paz, seguridad, todo está bien. Ucha, a la vuelta de la esquina está el juicio de Dios. Iglesia, abra sus ojos. Iglesia, entienda que estamos en los últimos de los últimos tiempos. Cada reunión que tenemos deberíamos considerarlo como la última, porque no sabemos después de esto qué viene. Lo único que sabemos es que Cristo viene por nosotros. ¿Sí o no, hermanos? ¿No ve? Gloria al Señor. Ese día, el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Repentino, inesperado, inoportuno y perjudicial. La humanidad será sorprendida por el golpe terrible del día del Señor, para quienes no conocen al Señor Jesucristo. La metáfora de un ladrón no se usa nunca para el arrebatamiento de la iglesia, sino para la llegada del día del Señor. Se describe la llegada del día del Señor como ladrón en la noche, en juicio, tribulación o la hora de la prueba sobre el mundo entero. Ningún ladrón en su sano juicio anunciaría con anticipación la hora de su llegada. Un ladrón no avisa, ¿no ve? Estoy viniendo a tu casa a robar a las 3 de la mañana. Deja la puerta abierta, ¿sí? ¿No ve? O hace eso el ladrón, ¿no? Sin aviso. Entonces, el día del Señor viene sin aviso. Pescará como un golpe fatal a la humanidad.
Todos los políticos, los gobernantes están buscando paz y seguridad. Y si en Jerusalén comienza paz y seguridad, sobre el mundo entero repercute. Todo lo que sucede en Israel repercute a nivel mundial. Si Israel estornuda, el resfrío agarran todas las naciones del mundo. ¿Es así o no es así? ¿Es así? Entonces, por eso quieren paz para Israel. Y si encuentran paz para Israel, va a haber seguridad. Y si hay seguridad, la gente va a decir, por fin la normalidad ha vuelto. Paz y seguridad. Y se activa el día del Señor sobre la humanidad. Y en ese interín, antes del día del Señor, la iglesia tiene que desocupar la tierra. Se acabó nuestro tiempo, se acabó aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy cerca de desocupar esta tierra. Que nada, hermano, en esta tierra te sujete, te agarre. No te encariñes con las cosas de este mundo. Además, hermano, este mundo parece que ya no es atractivo para vivir con las cosas que están sucediendo. Todos estamos expuestos ahora más que nunca a la muerte. La muerte se está llevando más de lo normal. Cada segundo morían como 4 personas. Ahora cada segundo parece que están muriendo como 50 personas por esta pandemia. Tal vez en la lista tú y yo somos el próximo. La muerte para nosotros es como un taxi que nos va a llevar a la presencia del Señor. Es como cuando usted aborda un taxi y le dice, maestrito, al conductor, lléveme a tal lugar. ¿Por cuánto me lleva? Así, por 15 pesitos, ya por 12 que sea, ya por 13, ya para nadie, 14, así. Te lleva, ¿no, hermano? La muerte es como un taxi. Viene la muerte, subes al taxi, lléveme por favor, calle Gloria a Dios, esquina Cruz del Calvario. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Amén o no, hermanos? ¿Sí? Siempre que la gente está diciendo paz y seguridad, o los religiosos están buscando con los políticos paz y seguridad, después de eso viene juicio. En el Antiguo Testamento pasó también eso. Pasó. Escuchen esto, por favor. Todo el que busca y promueve la paz, especialmente desde la religión y la política, sin Cristo, allá en Medio Oriente, Israel, es un falso profeta, es el precursor del anticristo. Buscar paz sin Dios es buscar la autodestrucción. Todo el que busca paz sin Dios es uno que prepara el camino al anticristo. Los profetas del Antiguo Testamento como Jeremías, en su ministerio encontraron burlas por los falsos profetas a las advertencias que Dios le había dado a que él hable. ¿Cuántos recuerdan a Jeremías? Jeremías. No el Jeremías de la familia Ingalls, sino Jeremías, el de la Biblia. ¿Recuerdan a Jeremías? Haremos un corte comercial, ¿está bien? A algunos les gusta corte comercial. Corte comercial, qué bien. Este corte comercial viene auspiciado por el hermano Gregorio, así que disfrútenlo. Hablando de la familia Ingalls, hermano, hay un capítulo. Ese es el corte comercial. Mira el hermano ahí atrás, como sus ojos abiertos. Estaba chino, ahora ya es. Ahí pues, ¿está bien? ¿Les cuento estito? ¿O están apurados? No, seguí, hermano, todos los capítulos, dice. Uno por reunión. Hay un capítulo en que Charles Ingalls y Caroline llegan al pueblo Walnut Grove y la mamá de Laura y Mary les dice, hoy es su primer día de clases, vayan, les dice. Y van a la clase, su mamá le dice, estos libros, mi mamá me lo ha dado, yo lo he guardado y con estos libros aprendí a escribir, leer. Ahora Laura y Mary para ustedes es, dicen. Ellas felices se van al colegio. En Walnut Grove la iglesia funcionaba fin de semana como iglesia y de lunes a sábado a viernes como escuela, ¿no ves? ¿Recuerdan algunos? Así era. Entonces llegan ahí y Laura y Mary se miran y dicen, tú primero, no, tú primero, la mayor eres, no, tú primero, mejor los dos entraremos a la escuela. Y ya recuerdan quién está en el camino, Nelly Olson, ¿no ve? Entonces Nelly les ve pasar a las dos y les dice, chicas campesinas, les dice. Chicas campesinas. Laura y Mary vuelven a la casa y se quejan a su papá y le dicen, no nos gusta una compañera, nos dijo este día, chicas campesinas. Y su papá le dice, pero eso es verdad, ustedes son chicas campesinas.
¿Por qué se molestan? Son del campo. Pero la manera en que lo dijo Nelly no nos gusta, dice. Es la manera en que uno habla, hace mucho las cosas. Mucho hace. ¿Cómo le dijo Nelly a Laura Imer? Chicas campesinas, de un tono despectivo, de un tono hiriente. Era una verdad, pero mal dicha, con un tono no debido, ¿sí o no, hermanos? Entonces la moraleja es, si tú hablas algo con un tono no debido, se puede convertir hasta en una agresión. Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque estoy trabajando, pues, hermano. Si tú me contestas en ese tono, ya es una agresión a mi persona. Pero si tú dices, hermano, tú sabes el trabajo y tengo tantas, ya cambia el tema, ¿o no, hermano? ¿No ve? La manera en que tú respondes, el tono con el que das la respuesta, hace mucho. O cuando el esposo le dice a la esposa, ¿estás enojada? No estoy molesta. No está molesta, pero ¿por qué me contesta así? La manera en que uno responde hace mucho. Entonces su papá tenía razón de Laura Ingalls cuando le dice, es verdad, son chicas campesinas. Si en un tono normal, adecuado se dice eso, no es insulto. Pero si se les decía, chicas campesinas, otra es la cosa, ¿no? Otro es el asunto. Por tanto, la manera en que uno habla hace mucho. La manera en que uno responde hace mucho. ¿No ve? Gracias por el corte comercial. Volvemos al tema. Jeremías. ¿Ahora recuerdan a Jeremías? Ah, ya. Jeremías. Jeremías advirtió a Jerusalén que un ejército invadiría y destrozaría el templo y llevaría cautivos, empezando del rey Sedequías y sus hijos. Pero no querían escuchar a Jeremías. Su llamado al arrepentimiento no era prestado atención. Es más, en Jeremías 6:14, los falsos maestros, ¿qué decían? No va a haber invasión, no va a haber guerra, no va a haber destrucción. ¿Qué decían los falsos maestros, falsos profetas en el tiempo de Jeremías 6:14? Contradecían a la advertencia de Jeremías. Leamos, por favor. Escrito está, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Entre los falsos maestros, falsos profetas en el tiempo de Jeremías, ¿qué decían? Paz, paz. Este Jeremías está asustando. ¿Cómo vas a hablar, Jeremías, que Babilonia va a venir, nos va a invadir, nos va a llevar esclavo? No, Jeremías, estás mal. Lo que va a haber, decían los falsos profetas al rey Sedequías, era paz, paz. Jeremías 8:11. Mire lo que dice 8:11. Vamos al 8:11. ¿Qué dice? Jeremías, a ver, vamos a buscar. 8:11. Jeremías dice, y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Cómo curaban la herida del pueblo? Diciendo paz, y no hubo paz. Leo el versículo 15 más, de 8, el 15. Esperamos paz, y no hubo. Bien, día de curación, he aquí, turbación. No había paz. Los falsos maestros en el tiempo de Jeremías, ¿qué decían? Paz, paz. Y la gente antes del día del Señor, el día de juicio, ¿qué va a estar diciendo la humanidad? Paz, paz. Y sobre ellos vendrá destrucción repentina. Estos falsos profetas a Jeremías lo contradecían. Rey Sedequías, quita la vida a Jeremías porque está alarmando al pueblo. Y a nosotros danos un premio porque nosotros no hablamos de destrucción. Paz, paz va a haber, prosperidad va a haber. Así como en el Antiguo Testamento sucedió eso, va a volver a repetirse. Las iglesias que prediquen más, que los juicios vienen, prepárense, van a ser vistos mal por el gobierno, por la sociedad, van a ser vistos mal por la gente. No, esta iglesia mucho de juicio nomás predica, de juicio nomás. No. Pero eso viene. ¿Qué cosa podemos decir, hermano? ¿Vienen días mejores, vamos a decir? Mejor tiempo viene. No, hermano, vienen días más difíciles.
Vivir aquí ya va a ser un desafío grande, hermano. Entonces a Jeremías lo contradecían. Viniendo a nuestro tiempo, una de las profecías por cumplirse se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, verso 27. Y ese es el inicio del tiempo del día de Jehová, el día grande del Señor. Daniel 9, verso 27. Busquen a ver en su Biblia, Daniel 9, 27, ¿qué dice? Escrito está, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Esta profecía de las 70 semanas es muy importante de entender porque los judíos tienen semanas de días y semanas de años. La semana de días que conocemos nosotros tienen los días 24 horas, la semana 7 días, pero los judíos tenían semana de años. Cada 7 años ellos hacían descansar la tierra, una semana de años. Ahora, ¿cuántas semanas están determinadas sobre Israel? 70. De las 70, ¿cuántos se han cumplido? 69. Y el verso 27 dice, por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Esa semana en la que se confirma un pacto es la última. Con eso serían 70. Necesito harto tiempo para explicar esto, pero les recomiendo un video que hemos grabado. En realidad, 5 videos donde estamos hablando Israel, reloj profético de Dios. Ahí van a entender esto de las 70 semanas. Ahora, volviendo al tema. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Fíjese lo siguiente. ¿Qué es lo que se confirmará? Un pacto. Subraya la palabra confirmará. ¿Qué quiere decir eso de confirmará? Sinónimo de confirmación o confirmará. ¿Cuál sería? Vamos. Perdón. Confirmar. Otra palabra, ¿cuál sería? Revalidar. Otra palabra. Reafirmar. ¿Ya? Otra palabra. Asegurar. Otra palabra. Ya no nos hagas sufrir, hermano. Ratificar. Homologar. No es que se firmará un pacto de 7 años. El texto dice, se confirmará. Confirmar implica que ya anterior había algo y sobre la base de eso se ratifica, se revalida, se homologa. Entonces, el día de Jehová va a venir con la confirmación de un pacto. Eso está diciendo Daniel. El tiempo de juicio va a empezar con una confirmación, revalidación, ratificación de un pacto. ¿Por cuántos años? 7 años. ¿Quién es ese personaje que va a ratificar, revalidar, confirmar ese pacto? No es Cristo. Es el opositor a Cristo, anticristo. ¿Dónde y con quiénes va a confirmar ese pacto? En Israel, Jerusalén. ¿Y quiénes van a participar involucrados en este pacto? Israel, no la iglesia, y sus fronteras, palestinos, jordanos, egipcios, todo el mundo árabe musulmán y el resto del mundo. Entonces, ahí empieza el día de Jehová, el día del Señor. Hablando en años, Daniel dice, será una semana de años, 7 años, se confirmará. Ahora, ¿por qué será en Israel? ¿Por qué no puede ser en Estados Unidos, en la Casa Blanca? ¿O por qué no puede ser en Rusia? ¿O por qué no puede ser en China? ¿Capital de China cuál es? La Paz. Pekín, ¿no ve? Pekín. ¿Por qué no puede ser en Pekín, en Washington? ¿Por qué no puede ser en Rusia? ¿Por qué siempre en Israel? Es que Israel es el lugar más importante para Dios en la tierra. Y el que gobierna Israel en los últimos días, gobernará el mundo entero. En Ezequiel 5:5
encontramos que Dios puso a Israel con su capital, Jerusalén, en el centro de todas las naciones. Ezequiel 5:5. Escrito está, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Dónde la puso Jerusalén según este texto? En medio, ¿de dónde? De las naciones. Muy bien. Antes que sigan buscando Ezequiel, algún día van a encontrar, hermanos, miren acá adelante. Una persona, el medio de una persona, a ver, me saldré este ladito. El medio de una persona, ¿dónde es? ¿Qué se llama este lugar? Botón, no, adentro. ¿Qué se llama? Ombligo. Ombligo, ¿no ve? Si tú después de ducharte te miras en el espejo, la mitad de tu cuerpo es el ombligo. ¿Sí o no? Los que más no dicen nada no deben tener ombligo. El ombligo es el centro de una persona, el medio de una persona. Ahora, el mundo es redondo. El medio del mundo, el ombligo del mundo, ¿dónde será, según este texto? Jerusalén. Desde una vista fuera de la tierra, el centro del mundo es Israel y el centro de Israel es Jerusalén. Y dice Dios, yo la puse ahí, alrededor las naciones. Y ese lugar es donde se va a confirmar el pacto. No será en Washington, no será en China, no será en Rusia, será en ese lugar. No será en el Vaticano, será ahí. El anticristo tomará poder en Europa, pero se trasladará para confirmar el pacto a Jerusalén. Y ahí comenzará repentinamente el día del Señor. Yo no tengo que estar averiguando ahora quién es el que va a firmar, en qué mesa va a firmar, qué bolígrafo va a usar, el papel será tamaño A4 o carta, oficio será. No, hermano, no estamos llamados a eso. Nosotros sabiendo esto estamos llamados a esperar a Cristo. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Ya? Gloria a Cristo. Este personaje cuando confirme, revalide, ratifique ese pacto de 7 años, Israel va a comenzar a brincar diciendo a sus habitantes, tenemos paz, paz. Y hay seguridad, ya no nos van a atacar. Y el mundo va a decir, es hora de estar en paz. Chile va a tener que las minas de la frontera sacar porque va a haber un desarme nuclear. Rusia va a tener que guardar sus bombas nucleares, China también, Corea del Norte también, Estados Unidos también. Por unos pocos meses, años, todos van a entrar en un periodo de paz sin Cristo. Y hace rato al inicio les dije, una paz sin Dios no dura, no dura. Después de unos 3 años y medio, ese mismo personaje va a provocar la guerra entre nación contra nación. Y las bombas, los misiles nucleares que han guardado, lo van a volver a sacar y esta vez lo van a usar. Eso va a ser terrible, hermano. Entonces, este personaje que va a ratificar el pacto dará el inicio al día del Señor. Y eso Pablo nos dice, vendrá como ladrón en la noche el día del Señor. Entonces, ¿Israel alcanzará paz? Sí, primero una paz momentánea. Ahora, Israel desde el 14 de mayo de 1948, cuando la higuera reverdeció, tuvo muchos tratados de paz. Los acuerdos de Oslo en 1993, firmados por el rabino Isaac Rabin de Israel con Yasser Arafat. En 1994 firmó un tratado de paz con Jordania. En el año 2012, la ONU con la resolución 6719 otorga a Palestina estatus de un país observador, o sea que Palestina ya existe para la ONU, aunque no tenga tierra. En el 2012 la ONU dijo eso. Y el 2018, Donald Trump decide la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv trasladar a Jerusalén y con eso demuestra al mundo entero que Jerusalén pertenece a los judíos. Y el 2020, el 28 de enero, Donald Trump presenta al mundo el acuerdo del siglo, el acuerdo de paz. ¿Será que este acuerdo de paz el anticristo lo ratificará? ¿Lo confirmará?
Es muy probable, es muy probable. Entonces, al saber todo esto, ¿qué es lo que entendemos? Que tú y yo como cristianos estamos ya de salida, somos peregrinos forasteros. Pero un poquito más indaguemos en esto de este pacto. Este personaje que va a aparecer para revalidar, confirmar este pacto, dice que su boca hablará palabras como mantequilla, pero en su corazón habrá guerra. Nadie se va a dar cuenta que ese personaje que alcanzó paz para Israel y el mundo entero, en su corazón hay guerra. A los que le digan, ese es el anticristo, le van a mirar como sedicioso, terrorista, loco. ¿Cómo a este personaje vas a acusar del anticristo si ha traído la paz? Estás mal. Ya, 3 días de arresto así. Esos días vienen, hermano. Mire, Salmo 55, 21. Salmo 55, 21. Escrito está: los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿De quién está hablando este texto? No puede ser del Mesías, tiene que ser del antimesías. Y es tan claro el texto, sus dichos de su boca son más blandos que la mantequilla. O sea que va a tener una oratoria como a todos se los va a derretir, hermano. Pero hay guerra, ¿dónde? En su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Este personaje va a ser carismático. Va a metérselos a todos en el bolsillo. ¿Alguna vez han visto en el sartén cómo se derrite la mantequilla? Algunos saben hacer pancake, ¿no ve? Ya, levante la mano, ¿cuántos saben hacer pancake? Y al otro domingo, 1 docena cada uno. Nada, mentira, hermano. Entonces, este personaje hablará palabras que a la gente le gustará, porque el corazón de la gente al escuchar esas palabras se derretirá como mantequilla. Israel lo aceptará como su Mesías, pero serán engañados. Suaviza sus palabras más que el aceite, pero en su corazón hay guerra. Qué terrible este personaje que va a aparecer. Este será la estrategia del anticristo para confirmar el pacto de 7 años. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, Israel, por salvarse de la muerte, hizo un pacto con la muerte. Isaías 28, 14 al 15. Pero Dios les dice, no van a poder escapar de la muerte en ese verso. Isaías 28, 14 al 15. Vamos por favor a Isaías 28, 14 al 15. ¿Lo tiene? Escrito está: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Israel, en el tiempo de Isaías, hizo un pacto para no morir con la propia muerte. Ellos pensaron que al hacer pacto con la muerte evitarían la muerte, pero Dios les dice, no es así. Es como decir, haré un trato con el ladrón para que no me robe. ¿Tú crees que el ladrón va a respetar ese pacto? ¿Qué me dicen, hermanos? Para no morir, haré pacto con la muerte. ¿Crees que la muerte va a respetar ese tratado? Isaías dice que Israel hizo un pacto con la muerte. No quería que el imperio asirio los extermine. Entonces dijeron, hagamos un pacto con el Seol, con la muerte. Eso volverá a ocurrir. En los últimos días Israel volverá a hacer pacto con la muerte para evitar ser exterminados, pero no lo conseguirán. Serán engañados una vez más. Israel, desde que floreció como la higuera en el desierto, siempre ha ofrecido, ha extendido su mano para hacer la paz, pero sus enemigos aborrecen la paz. Y si van a confirmar un pacto de paz el día del Señor, será por poco tiempo. Es como decir, ya nos abuenaremos.
pero no sabes lo que te viene después de esto. Me das tiempo para prepararme y destruirte. Eso dirán los enemigos de Israel cuando se confirme el pacto de 7 años. Salmo 120, versos 5 al 7. Salmo 120, versos 5 al 7. ¿Está bien que les dé muchos textos así, hermano? ¿O con un textito damos la vuelta, así nos mareamos ahí? No, hermano. Ajá. Desde el verso 5 al 7, ¿qué dice el Salmo 120? Escrito está: ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Siga. Hasta ahí, está bien. Ay de mí, dice David, moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que, cosa dice, aborrecen la paz. ¿Quiénes son los que aborrecen la paz? Así en resumen grande, el mundo musulmán. La religión más grande del mundo no es el catolicismo romano, es el Islam. Tiene 3.000 millones de seguidores. El catolicismo tiene casi 2.000 millones de seguidores. La primera religión del mundo es el Islam. Ellos aborrecen la paz con Israel. Yo soy pacífico, dice David en este salmo, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Israel alcanzará paz sin Dios por un poco tiempo, pero luego le harán la guerra. La guerra. Será terrible eso, hermano. Todo eso Israel tendrá que pasar en los próximos años. Todo eso tendrá que pasar Israel. Pero en la segunda venida, Cristo traerá la verdadera paz sobre la ciudad de paz, porque Jerusalén significa ciudad de paz, Jerusalén. Entonces, no hay paz ahora, pero el Mesías, el príncipe de paz, en su segunda venida, traerá verdadera paz. No debemos confundir, hermanos, segunda venida con arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida y la primera y segunda venida es para Israel. El arrebatamiento nunca se prometió a Israel, el arrebatamiento es para ustedes, la iglesia. Y el arrebatamiento será antes de la segunda venida. No es un mismo evento con la segunda venida, es antes. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar, vendré otra vez y los recogeré. Y no dice, volveremos a bajar a la tierra, les llevaré donde yo fui a preparar esas moradas celestiales. Entonces, segunda venida, primera venida es para Israel, el arrebatamiento es para la iglesia. Y la iglesia tiene que estar ahora más atenta que hace 10 años atrás, más despierta que hace 20 años atrás. Estamos muy pronto de desocupar esta tierra y abandonar. Y una vez que sucede el arrebatamiento, pasan 7 años, la iglesia vuelve con Cristo en su segunda venida y Cristo establece su paz. Y desde Jerusalén maneja todas las naciones con vara de hierro. Ahí Israel conocerá qué es verdadera paz, pero primero tiene que experimentar una falsa paz. Y eso en el horizonte se ve, se aproxima sobre Israel. Para terminar, tú y yo somos como Israel. Queremos buscar la paz por nuestra cuenta, no queremos por Cristo encontrar la paz para con Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Somos así? La Biblia dice que si tú no tienes salvación, eres enemigo de Dios, no estás en paz con Dios. Entonces, uno, ¿cómo quiere estar en paz con Dios? Haciendo ritos, tradiciones, no quiere venir a Cristo. Y sin Cristo no hay una verdadera paz. Por tanto, entonces, muchos, como Israel, son engañados disfrutando una paz momentánea. ¿Quién no quiere paz en este mundo, hermano? Todos quieren paz. Levante la mano, ¿quién no quiere paz? Nadie. Creyentes, no creyentes quieren paz. Pero el punto es, ¿quién es el que ofrece una paz perdurable? ¿Quién es el que ofrece una paz eterna? Solo Cristo. Tú tal vez buscas paz de acuerdo a tus fuerzas. Tienes problemas económicos, de salud,
tienes problemas en el hogar y quieres solucionar con tu fuerza. No tomas en cuenta a Cristo. Entonces, sin Cristo puede haber pues un tiempo de paz, pero se va a desvanecer. Solo el sacrificio de Jesucristo trae verdadera paz, ese sacrificio hecho en la cruz. En el mes de agosto, la gente en Bolivia, especialmente en La Paz, hace sus ofrendas, sus sacrificios. Dicen ellos, hay que pagar en agosto a la madre tierra. Entonces los puestos de los brujitos, los yatiris, los callahuayas y todas esas cosas, ¿no ve? Venden mesas preparadas para quemar en fuego, y eso es una manera de hacer un pago a la madre tierra, para que me vaya bien, para que tenga venta, para que tenga salud, para que tenga paz. Y parece que por un rato, unas 2, 3 semanas, les va bien. Entonces dice, hay que reforzar esto con otro más, así, y se acostumbran a eso, se vuelven esclavos. Yo te hago esta consulta. Si vamos a uno de esos brujos y le preguntamos, quiero hacer una ofrenda a la madre tierra para tener paz, entonces me va a ofrecer, tengo una mesa de 200, tengo otra mesa de 500, tengo también de 1500, esto está garantizado, esto medio que no, ya entonces vos te lanzas por el 1500, este es el que me va a dar paz. Ya lo compras, el rito haces, por unas semanas tienes paz. Y el brujo, el callahuaya te dice, para seguir teniendo paz tienes que volver, y otros 1500 tienes que gastar. Y una vez que se termine, tienes que volver, otros 1500 tienes que gastar. O sea, ya tienes que tener plata. Y eres esclavo del brujo, casero del brujo, ya. ¿No ve? Y yo una vez a un hermano le dije, si alguna vez, a ver, atrévanse a preguntar al brujo, ¿cuántos sacrificios tengo que hacer para obtener paz? No, pues hasta tu muerte, toda tu vida tienes que hacer. Pero ¿cuántos? No, todo, un número indeterminado. Pero ahora mira lo que te voy a mostrar. Cuando tú miras al sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, por ese sacrificio, usted encuentra paz. Cristo es el mejor sacrificio, hermano. No estés gastando 200, 500 ni 1500 para alcanzar paz. Cuando Dios en su Hijo te mostró, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo está alcanzando, buscando alcanzar desde Jerusalén. Y cuando Dios da su paz, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Estés sin plata, estés solo, estés enfermo con el COVID, hay paz, porque mis pecados han sido perdonados. Y si el Señor me llama a su presencia y voy en paz. Y en mi tumba pueden colocar que en paz descanse. ¿Sí o no, hermano? Sí. Cristo es la paz. De los pecadores colocan en su tumba que en paz descanse, pero en el infierno no hay paz. ¿Entienden lo que les digo, hermano? Por eso, qué importante es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo ante el sacrificio del brujo. ¿Qué es, hermano? El sacrificio del brujo no es nada. No es nada. ¿Cuántos de ustedes sin conocer el Evangelio han hecho esas cosas? ¿Sí o no? Muevan la cabeza. ¿Ah? Porque en esta transmisión miran también los brujitos. Miran ellos. Ah, ya está mi casero, dice. Ahora ya no es tu casero, ahora es de Cristo. Ya no va a venir a vos. Ahora ya está con Cristo. ¿Y Cristo acaso nos cobra 1500 para que te vaya bien? Otros 1500, así. Ahora, si quieres que te vaya bien, ¿qué dice el brujo? Una persona tenemos que sacrificar. Pero igual después tienes que traer 8. Perro negro, gato negro, conejo negro, todo negro. El negro no te dice nada. Es tiniebla, es oscuridad. Pero Cristo como Cordero fue inmolado en la cruz por nosotros y alcanzar paz. Uno de los frutos de la salvación es amor, paz, luego gozo. Paz. De seguro que muchos que estamos aquí, los que estamos mirando, en algún momento nos vamos a recontagiar de este COVID, pero no pierdas la paz. Que la paz no sea movido de tu corazón. Jesús tuvo esa paz
Y con esa paz enfrentó la muerte, el sufrimiento y en la cruz la misma ira de Dios. Por eso Él dijo, esa paz que yo tengo para enfrentar la muerte, esa misma paz os dejo, para que en mí tengáis paz. Si mi Salvador aguantó con esa paz el sufrimiento en la cruz, yo también en este tiempo de sufrimiento puedo aguantar con esa misma paz. Puede ser que muchos que estén enfermos en este momento están mirando, no tienen para la acitromicina, no tienen para paracetamol, no tienen para levoxafina o sina, algo así es, ¿no ve? No tienen para un tubo de oxígeno. Cuando Cristo te está ofreciendo su paz, no la rechaces. Está bien, los familiares tenemos que movilizarnos, que esto necesita, que aquello, que lo otro, pero también movilízate en llevar paz a esa persona. Dale una Biblia, regálale esta prédica. Escuché esta parte, este hermano está hablando de paz. Y solo se alcanza por Cristo. No hay otro. Y en ningún otro va a haber paz, solo en Cristo. A mí me llama mucho la atención cuando mi Salvador enfrentó la muerte, tenía paz. Y nadie esa paz se lo arrancó. Esa paz le hizo decir al Señor Jesús, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Si el Señor te devuelve la salud, amén. Si el Señor te lleva a su presencia, amén. Pero en paz. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Esa es la aplicación. Solo en Cristo vamos a alcanzar paz. Sin Cristo, lo único que vamos a tener es guerra, pleito, contienda, disensión, amargura, resentimiento. Le pregunto, ¿tienes a Cristo en tu vida? Si tienes a Cristo en tu vida, tienes paz. Esa paz no anula los problemas. En medio de los problemas usted va a tener paz. ¿Cómo es posible que todavía sigas de pie con tantos problemas? Es que tengo la paz de Cristo. Si no tuviera la paz de Cristo, tú y yo hace rato nos hubiéramos derrumbado como los enemigos quieren, ¿sí o no? Pero cuando Cristo en tu vida vive, no hay quien te haga frente, ni el infierno va a poder. Sí, van a haber amenazas, amagues, pero Cristo pelea por nosotros y dice, vosotros tranquilos, yo peleo por ustedes. Estoy en paz. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gusto enseñarles esto. ¿Cuántos han sido edificados?